Buenos días. Hoy vamos a hablar de aquella frase que dijo el capo de Tutti Capi de la mafia popular. Él soltó una frase, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. Él quiso decir el que pueda robar, que robe. Así se puede deducir de la célebre frase que desató el ataque masivo al gobierno de coalición por parte de la ultraderecha que dirige Aznar. Yo creo que su frase fue muy mal interpretada por la mafia popular. Se refería a el que pueda robar que robe. Y qué mejor ejemplo que él mismo y su familia al completo. Porque comprarse una mansión en Londres, 2 pisos de superlujo, 2 villas a orillas del mar, se necesita robar mucho y eso es lo que sabemos. Y además, uno de sus hijos es el factotum de un fondo buitre. El otro, más de lo mismo. Su yerno ni se sabe. Y para poner la guinda del pastel, su mujer, alcaldesa a dedo de Madrid. Porque a ella nadie le votó. Votaron a Gallardón. Y Gallardón se fue para dejarle el sitio. Se vendió las viviendas sociales a un fondo buitre para que su hijo tuviera donde trincar y el Tribunal de Cuentas le pegó un susto de muerte al multarla con 25 millones de euros, junto al resto de mafiosos que la acompañaron en esa venta. Claro que luego la justicia amiga le quitó el susto y los 25 millones de multa. Ese Tribunal Supremo de sus entrañas, de las del PP, de esa mafia. Y fiel a los designios de Aznar, Ayuso se adelantó y siguió la frase de el que pueda robar que robe. Y ahí la tenemos con todas las familias, más los exnovios y el novio testaferro, robando a manos llenas con la colaboración de empresas como Quirón Salud, a la que ha regalado 1.000 millones en lo que llevamos de año. Y las madrileñas y los madrileños, porque se jodan, y que no lo hubieran votado. Debe pensar ella para sus adentros. Ella por hablar del presidente al que parece tener siempre en mente como si fuera su amor platónico, mientras se tiene que conformar con un técnico sanitario al que facilita sus robos y trapicheos de millones de euros y empresas pantallas en Panamá y otros paraísos fiscales. Porque según ella, el piso y el ático no lo pagaron con rulos. Se incluye. En fin, se busca a un particular quironés porque al parecer lo han escondido de tal manera que no asoma la nariz. ¿Y por qué no hablar de uno de los alumnos aventajados de Aznar? El narcotraficante y delincuente encubridor y colaborador necesario de narcotraficantes, pieza esencial en Galicia para blanquear el dinero de la droga que tantos jóvenes llevó a la tumba. Él ya venía sellado por becaría y solo le faltó que Fraga pusiera su mano protectora franquista sobre su cabeza. Y así empezó la carrera política de un delincuente crecido porque la justicia no le mete mano. A él, lo del que pueda robar que robe, no hacía falta que se lo hubiera dicho Aznar. Ya se lo habían dicho antes. Toda su familia y amigos y allegados celebran el festín de millones de euros que les llueve desde que con una manguerita apagando incendios y una denuncia falsa contra el candidato socialista, que tenía todas las de ganar, le allanaron el camino para ser presidente de la Junta. Desde entonces, la hermana, la prima, la esposa, el cuñado, los narcos y toda la cloaca que le rodea se está haciendo de oro. ¿Y qué pasa con la Junta? Pues que con su mayoría absoluta
impide que se abran comisiones de investigación de todos esos robos sin control alguno. Pasemos al sur de España y nos encontramos con dos sinvergüenzas cum laude: Moreno Bonilla y, más al este, López Miras, uno en Andalucía y otro en Murcia. López Miras es sucesor de otro ladrón como Valcárcel, aunque entre medio hubo otro que duró poco. Tal era el currículum que arrastraba. Moreno Bonilla, siguiendo el ejemplo de Aznar, pone a robar la primera a su esposa, en la empresa farmacéutica en la que trabaja. Moreno Bonilla roba a manos llenas, mientras destroza la sanidad y la educación públicas, pasando el dinero que recibe del gobierno central a hospitales privados, detrayendo dinero de la sanidad pública y abriendo nuevas universidades para negocio de sus amiguetes y familiares, dejando sin comedor a los niños y niñas de la educación pública. O no abriendo las plazas que tendría que abrir. Por poner un ejemplo, dio a dedo 300 millones de euros sin justificación alguna a empresas entre 2021 y 2023, apoyándose en una ley derogada puesto que ya no había COVID. También dejó de ahorrar a Andalucía 500 millones con la subasta de medicamentos para favorecer a la empresa de su esposa. Y después no para de hablar de que si la amnistía, que si Cataluña y que si la madre que lo trajo al mundo y que todos somos iguales y que esto no puede ser. Pero todos estos hablan mucho, todo el tiempo. Se lo pasan hablando de si la amnistía, que si Cataluña y sobre todo de la igualdad. Porque para ellos todos somos iguales hasta que ellos lo deciden. Podríamos hablar de que Ayuso no para de hablar de igualdad y de decir que todos los españoles somos iguales, menos los del corredor de Henares, que llevan 15 años viendo cómo les tiran y derrumban las casas al suelo, y la única solución que le da la Comunidad de Madrid es que se compren otra. O los 7.291 ancianos que se quedaron sin derivar a los hospitales en el COVID y que fallecieron, porque a la señora Ayuso, esa que dice que todos somos iguales, pues los que derivaban eran los que tenían mutua particular, pero los que no tenían mutua particular ya no eran tan iguales. De López Miras, otro que tal baila, y todos tienen en común la imbecilidad de los que les votan dándoles mayorías absolutas o la suficiente para que vayan con vos. Ese chiringuito de un miserable cobarde que ha robado de momento 13 millones a los de su partido y se los ha metido en la fundación de la que él es el único administrador. Todo un ejemplo de patriota ladrón. Claro que en su descargo tenemos que decir que tiene 5 hijos y 2 mujeres, una de la que se divorció y la que tiene ahora. Y claro, alimentar tanta boca, pues oye, a alguien le tiene que robar, y los que tiene más cerca, pues son los de Vox, los que pagan su cuota. Vox recibe subvenciones del Estado, como todos los partidos, y él inmediatamente lo pasa a su fundación. Y en su fundación el único administrador que hay es él, o sea, lo pasa a su bolsillo. Pero no te preocupes, él sigue insultando al presidente del gobierno, él sigue diciendo de todas las canalladas habidas y por haber, y los boxeros pues están contentos, ¿eh? Les está robando en su puta cara y les está meando en su cara, y tan contentos. La frase preferida de la mafia del PP es gobernamos para todos, o todos los españoles somos iguales, hasta que empiezan a quitarle impuestos a los millonarios y a ti, currito, trabajador, pobre, te quitan la sanidad pública, la educación pública, la dependencia o las ayudas a la discapacidad, etc. Porque tú eres igual, pero menos igual que ellos, y toda su ralea de ladrones. Y si te quejas, te dicen que no gestionan sentimientos,
como le dijo Ayuso a los de la Cañada Real. Eso es evidente. No gestionáis sentimientos. Lo que hacéis es meteros el dinero en el bolsillo mediante empresas pantalla. O con comisiones, que de eso sabéis un huevo. Ellos gestionan robos descarados como el Ayuntamiento de Madrid, que no hay manera de saber en qué se gasta, y a quién le regalan los millones ese que dice eso de seremos fachas pero sabemos gestionar. Sí. Saben gestionar la manera más canalla de robar el dinero público a los madrileños y madrileñas que en un día loco les dio por votar a un mendrugo chorizo. Y de paso también nos roban al resto de españoles por aquello de la capitalidad, que algún día se tendrá que acabar el chollo y se tendrán que poner a trabajar en favor de los ciudadanos y no para sus bolsillos. Llegan incluso, para hacer mal al ciudadano, a rechazar millones de euros que el gobierno les transfiere para abrir plazas públicas y gratuitas para niños y niñas. Por ejemplo, en Andalucía, Moreno Bonilla ha rechazado 112 millones para la creación de plazas gratuitas para niñas y niños. Y vosotros diréis, ¿y por qué las ha rechazado? Porque si él hace con esos 112 millones, lo que le dice el gobierno, sus amiguetes de la privada, de la educación privada, no harían negocio, porque esos niños y niñas irían a la pública. Por eso rechaza los millones. Se tiene que ser eso que estáis pensando, ¿eh? Pues sí. El Consejo de Ministros ha repartido todos esos millones que algunas comunidades autónomas del PP han devuelto para transferencias a otras comunidades autónomas que sí crean esas plazas públicas y gratuitas. Eso es mala fe. Eso es intentar de la manera más canalla y miserable de actuar para después acusar al gobierno de que no les da dinero suficiente, mientras ellos perdonan millones en impuestos a los millonarios. Si el PP y algún otro partido vota en contra del nuevo techo de gasto, el gobierno estará obligado a hacer un ajuste de 6.600 millones a las comunidades autónomas y de 4.950 millones a otras entidades. En total serán 11.500 millones menos que se podrían destinar a sanidad y educación públicas o servicios sociales. Pero el PP votará que no y Vox votará que no. Y si me apuráis, Junts también votará que no. ¿Por qué? Porque son la ultraderecha. Así de simple. Que se jodan. Ya se lo oímos decir a la hija de un chorizo muy renombrado que siempre le tocaba el gordo por Navidad. ¿Os acordáis de él? El de Castellón, el de la Diputación, el que le decía a sus nietos, ¿os gusta el aeropuerto del abuelo? Ay, con la historia del PP se puede escribir una serie de 700, 800 capítulos. Ni un culebrón mexicano le ganaría. Ya sabéis, la consigna del PP es el que pueda robar, que robe. Y ahí está. Hasta mañana, chicos, chicas.